Comenzamos en oración. Padre, sea tu nombre entre nosotros adorado, Señor. Tú eres digno de que te adoremos. Queremos agradecer el privilegio que nos das al traernos hasta aquí, Señor, ser conscientes de nuestros pecados y también de un gran Salvador. Gracias por Cristo Jesús, gracias por su obra completa y perfecta y suficiente para salvar a todos los pecadores que a ti vayan en arrepentimiento y fe. Señor, entre nosotros tu obra sea poderosa, volviendo nuestros corazones a ti. En esta mañana en especial, Señor, te imploramos que nos concedas mirarte, que nos concedas ser conscientes de tu presencia, de tu existencia, de tu majestad, y que nos volvamos a ti, Señor, en adoración, que nos expongamos a tu palabra con reverencia, teniendo en cuenta que ella es tu palabra, Señor, y que la necesitamos. Imploramos que nos instruyas, nos enseñes por medio de ella, y también nos des el poder de obedecerla, de amarla, de ponerla en práctica. Señor, sé con nosotros, sé propicio a nosotros, ten en cuenta lo que somos. Te lo imploramos en Cristo, rogamos también que tu favor sea con nuestros hermanos, los que aún no están aquí, que por algún motivo, Señor, no han llegado, tu gracia también los asista, y que, Señor, juntos podamos adorarte en el día de hoy. En Cristo Jesús imploramos esto y todo aquello que tú sabes que necesitamos, Señor, dánoslo hoy. En Cristo te lo imploramos. Amén. Bien, hermanos, seguimos estudiando el capítulo 5 de nuestra confesión de fe, que trata el tema de la divina providencia. Hoy en día, en la cosmovisión y confesión de muchos, incluyendo a muchos llamados cristianos, no queda claro el tema del gobierno providencial de Dios de toda la creación. Así como cada detalle en ese gobierno y cada una de las cosas que ocurren en la misma, Dios las gobierna, pero esto no queda muy claro. Este problema es más marcado o notado cuando se trata de explicar las acciones pecaminosas de los hombres. Todavía se vuelve más complejo el asunto cuando se trata de explicar o entender cómo es el asunto del gobierno de Dios de todas las cosas, y estarán incluidas también las acciones pecaminosas o los pecados de los hombres. Son muchas las interrogantes que surgen al respecto, y la mayoría prefiere, cuando se les pregunta de estos asuntos, la mayoría prefiere ayudar a Dios. Y nuevamente se comete el error de contestar según los sentimientos, o según la experiencia, o según otras voces, pero no se va a la autorrevelación de Dios, a las Escrituras, para dar una respuesta verídica, una respuesta acertada sobre el asunto. Si hoy te preguntaran a ti sobre los siguientes temas que voy a decir ahora, ¿qué vas a contestar tú? Si hoy te preguntaran, ¿es Dios la causa primera de los pecados también? Hemos estado viendo que Dios es la causa primera, ¿verdad? De todas las cosas, quien gobierna todo. Ahora, pudieran preguntarte, ¿es Dios la causa primera de los pecados también? ¿Dios gobierna las acciones pecaminosas de los ángeles y los hombres? ¿O Él solo las permite? Si Dios es el que sostiene y gobierna las acciones pecaminosas, ¿no lo hace esto a Él, autor del pecado? Bien, los puritanos, en su confesión, no esquivaron estas preguntas como hace la mayoría de los creyentes contemporáneos. No dieron a estas preguntas respuestas emocionales, ni respuestas según la experiencia, ni según lo que ellos creían. Ellos miraron a las Escrituras en busca de una respuesta real, y vamos a ver hasta aquí
que hemos visto en el capítulo algunas cosas, pero vamos a ver cómo ellos trataron con estas preguntas, estas interrogantes que surgen al estudiar el gobierno providencial de Dios de todas las cosas que suceden en la creación. Nosotros debemos recordar que este capítulo se divide en dos partes. ¿Alguien recuerda en qué dos grandes partes se divide este capítulo? A ver Alejandro. En el párrafo 1 se enuncia la doctrina. Y en los siguientes párrafos se empieza a explicar aspectos clave dentro de la doctrina. Exacto, como bien dice Alejandro, se divide en el párrafo 1 donde se explica la doctrina de la divina providencia, y los párrafos desde el 2 hasta el 7 hacen una explicación o una aclaración sobre puntos que son necesarios aclarar sobre esta doctrina. Ahora, dentro de esas aclaraciones, ya nosotros vimos la primera aclaración. Y cuando estudiamos los párrafos 2 y 3, vimos la aclaración en relación a qué. En los párrafos 2 y 3. ¿Qué aclaración se hacen en esos párrafos? A ver, Jordán. Dios es la causa primaria y que Él puede actuar sobre sea necesaria, libre o contingentemente, y entonces puede actuar de manera en contra de ellos, a favor de ellos o por encima de ellos. ¿Y esas causas secundarias cómo se les llama? Los medios. Dios usa medios o causas. Hay causas secundarias, las cuales también Dios usa en su gobierno providencial. Y eso es el tema tratado en los párrafos 2 y 3. Vimos que Dios, independientemente que Él es la causa primaria, también hay causas secundarias. Hay medios por los cuales Dios obra. No es Él directamente obrando. Les recuerdo el ejemplo de la mata de coco y el cocotero y aquel hombre que le cayó el coco, el ejemplo que pusimos. Que Dios no lanza el coco desde el cielo, sino que hay medios que interfieren. Pero también vimos que el párrafo 3 dice que Dios no está sujeto a esos medios, como bien decía Jordán, sino que puede obrar también por medio, por encima de los medios, en contra de los medios también. Dios no está sujeto a actuar por medio de los medios, valga la redundancia. Ahora, nosotros vamos a comenzar a ver en los párrafos 4, 5 y 6 que los autores de la confesión se dedican a explicar algo sobre la divina providencia o sobre el gobierno de Dios en la creación, y es cómo Dios gobierna en relación al pecado. Cómo Dios gobierna en relación al pecado. Cómo Dios gobierna la creación y las acciones pecaminosas de los hombres. En el párrafo 4, que es, dicho sea de paso, el que vamos a estudiar hoy, el que nos va a ocupar hoy, vamos a ver cómo Dios obra o gobierna en los asuntos pecaminosos en general. Las acciones pecaminosas en general. Pero vamos a ver luego, en el párrafo 5, cómo Dios gobierna las acciones pecaminosas de sus hijos. Y luego en el párrafo 6, cómo Dios gobierna las acciones pecaminosas de los impíos. Entonces, párrafo 4, las acciones pecaminosas en general. Párrafo 5, las acciones pecaminosas de sus hijos. Y párrafo 6, el pecado, en este caso las acciones pecaminosas de los impíos. Entonces, en esa relación de la providencia, el gobierno providencial de Dios con las acciones pecaminosas en general que trata el párrafo 4, vamos a aprender algunas cosas. Yo le voy a pedir que vaya conmigo al párrafo en sí, y yo sé que hoy al menos las preguntas que les decía al comienzo van a ser claramente respondidas por las Escrituras, y en este caso por los autores de la confesión, que eran creyentes del siglo XVII, que buscaron en las Escrituras estas preguntas, respuestas a estas preguntas, y sin duda la encontraron. Sin duda la encontraron. Hoy nosotros vamos a tener también esas respuestas. Vamos a dar lectura al párrafo. Le voy a pedir que siga conmigo la lectura del párrafo 4 del capítulo 5 de nuestra confesión de fe. Dice: el poder omnipotente, la sabiduría
inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales, hablando de las acciones pecaminosas, las cuales Él sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado, ni lo aprueba. Bien, hermano, esto es lo que dicen los autores de la Confesión de Fe, que por cierto, es bueno aclarar, y recordar que nuestra confesión de fe, esta confesión de fe que tiene, pudiéramos decir, el apellido de Bautista, nosotros recordamos, ¿verdad?, que le preceden a ella otras confesiones de fe, ¿verdad? Vamos a recordar por un momento cuáles son esas confesiones que se hicieron antes de esta confesión de fe y que estos autores o estos pastores bautistas se pusieron encima de ellas, tomándolas a ellas como base para hacer su confesión de fe. ¿Cuáles son esas? A ver. La confesión de Westminster, ¿verdad? Que hicieron, ¿qué doctrina o qué grupo eclesiástico es con qué convicciones teológicas hicieron la confesión de Westminster? Los presbiterianos, me dicen por aquí. Exacto. Ahora también, luego a esa confesión de Westminster, que tiene, vamos a decir, convicciones presbiterianas en toda su extensión, ¿qué otra confesión de fe surgió después de la de Westminster? Savoy. Y parado encima de la de Westminster, la confesión de Savoy, que en este caso, ¿quiénes eran los que abrazaron la confesión de Savoy? ¿O hicieron? ¿Confeccionaron? Los congregacionalistas, ¿verdad? Todo esto ocurrió en el siglo XVII, 1600, los años 1600. Y luego, además de estas dos confesiones, ¿qué otra confesión tuvieron ellos, los autores bautistas, los pastores bautistas puritanos? ¿Qué otra confesión de fe tuvieron también como referencia? La primera confesión de fe. Exacto, la primera confesión de fe bautista, o sea, una confesión que se hizo en 1644 aproximadamente, que fue la primera confesión bautista que hubo. Ahora, todos estos cristianos que son de la, pudiéramos decir, de la segunda o tercera generación del movimiento de avivamiento que trajo la Reforma. Hermanos, la iglesia cristiana ha gozado en la historia de ciertos avivamientos. Si ha gozado en algún momento de un gran avivamiento, eso fue la Reforma protestante. Si un gran avivamiento ha ocurrido en la iglesia, eso fue cuando el movimiento protestante comenzó, lo que se llama la Reforma protestante. Ese movimiento sin duda trajo consigo piedad dentro de la iglesia, purificación de la doctrina, santidad de vida en los creyentes, una iglesia ordenada que adoraba verdaderamente a Dios, tanto de manera personal como familiar, como pública, la iglesia adorando. Esa iglesia, una de las cosas que llegó a entender es que tenía que tener por escrito una confesión de fe, algo que resumiera lo que ellos creían de las escrituras. Y todos ellos, tanto los presbiterianos como los congregacionalistas, como los bautistas, todo lo que salió de la Reforma, eso sin hablar de los grupos que se han desviado de la Reforma, como los luteranos, como los anglicanos, o la mayoría de los anglicanos, que también en cierta manera no tuvieron una reforma completa. Pero, hermanos, todos ellos creían que Dios gobernaba providencialmente
el mundo. Dios es quien gobierna el mundo. Incluso las acciones pecaminosas. Incluso las acciones pecaminosas. Este párrafo de nuestra confesión de fe es idéntico al párrafo de la confesión de fe de la confesión de Westminster. Igual que a la confesión de Savoy. O sea, aquí no hay cambios. No es que los bautistas creemos una cosa, los presbiterianos otra y los congregacionalistas otra. No. Todos los cristianos del siglo XVII creían lo mismo. ¿Ya? Y la confesión, les puedo decir casi que este capítulo completo, el capítulo 5 completo, casi completo, excepto palabritas acomodadas, pero que dicen exactamente lo mismo, es igual en la confesión de Westminster, la de Savoy y nuestra confesión de fe. O sea, esto es algo que creen todos los cristianos. Lo primero que ustedes pueden notar en esta declaración que ellos hacen, esta declaración muy importante que ellos hacen en este párrafo, ellos están diciendo, miren, lo que declara el gobierno divino sobre la primera caída y cada acción pecaminosa. Ellos declaran oficialmente, ellos dicen, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y todas las acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. O sea, ellos hacen la declaración, Dios gobierna todo, incluso la acción pecaminosa de la caída y todas las demás acciones pecaminosas. Ahora, ellos nos hacen notar dentro de esa declaración, ellos hacen declaraciones internas. Y lo primero que ellos dicen es que ese gobierno de Dios sobre las acciones pecaminosas resalta algo en Dios. ¿Qué es lo que resalta en Dios? Su poder omnipotente. Exacto. Si algo es resaltado por el hecho de que Dios gobierna aún los pecados. Escucha bien, hermano. ¿Cómo es? Las personas pecan y Dios lo permite. Dios lo deja ahí, después Dios anda por ahí resolviendo los problemas que la gente crea con sus pecados, que lo hacen libremente. No es así. Lo que la Escritura enseña y dicen los autores de la confesión de fe, no. Dios gobierna aún las acciones pecaminosas de los hombres. ¿Cómo es eso? ¿Y qué hace eso? Bueno, eso, el hecho de que Dios gobierne aún las acciones pecaminosas de los hombres, hace aún resaltar más. ¿Qué cosa? El poder omnipotente, dicen ellos. ¿No ve cómo comienzan ellos diciendo? El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable. ¿Saben qué quiere decir inescrutable? No se encuentra nada. Que no se puede entender, que no se puede descifrar. Una sabiduría que tú y yo no podemos llegar a comprender. La sabiduría de Dios es tal que no la podemos comprender, al punto de que gobierna aún las acciones pecaminosas. El poder de Dios es tan grande que nosotros no podemos entender cómo aún las acciones pecaminosas Él las gobierna, siendo un Dios santo. Y también dicen la bondad infinita. Hasta su bondad, ¿cómo es eso? Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es que la bondad de Dios es resaltada en que Dios gobierna aún los pecados de los hombres? Aún la primera caída del hombre. Ahí vemos la bondad. Bueno, ellos están diciendo, ellos están declarando algunas cosas. Aquí están diciendo que eso es visible. Y cuando vemos que Dios gobierna el pecado, se hace visible su poder, su sabiduría, su bondad. Y vamos a ver, porque eso es una declaración que hace la Biblia, no lo hacen los autores de la confesión de fe. Lo hace la Biblia, por eso es que ellos la hacen. Y miren, vayan conmigo a Romanos capítulo 11, versículos 32 y 34. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo mismo que los autores de la confesión de fe. Pablo lo dijo siendo inspirado por el Espíritu de Dios. O sea, esto es verdad. Dijo el apóstol Pablo, Romanos 11, 32 al 34, dice, porque Dios sujetó a todos, ¿en qué? En desobediencia. Dios sujetó a todos en desobediencia, hermano.
Dios sujetó a todos en desobediencia. Sí, el contexto es hablando de tanto los judíos como los gentiles. Pero también nosotros tenemos que remontarnos a la misma creación. Cuando ocurrió la caída, allí es donde comenzó la desobediencia. Y la Escritura nos dice que es Dios quien sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Anota la pregunta. Los que tengan preguntas, anótala para después verlo. Para tener misericordia de todos. Y miren cómo el apóstol Pablo ahora se manifiesta después de tener delante de sí esa gran verdad, que Dios lo sujetó a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Dice: oh profundidad de las riquezas ¿de qué? De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Sí, no nos podemos exponer a la verdad de que Dios gobierna aún el pecado de los hombres, de que Dios ha decretado que todos los hombres sean desobedientes para tener misericordia de todos. ¿Cómo es que esto yo lo puedo expresar de un Dios santo sin decir, bueno, su sabiduría es inmensa, sus caminos no los entiendo? Realmente Dios es inescrutable para mí. Dios es incomprensible en gran medida para mí. Aunque Él es comprensible en el hecho de que Él se revela en lo que se revela, lo que Él se da a conocer, nosotros debemos entenderlo y conocerlo, pero hay áreas como la sabiduría de Dios, toda la inmensidad de su sabiduría que nosotros no podemos entender. No alcanzamos a entenderla. Pero eso es resaltado en el hecho de que Dios aún ha decretado y gobierna el pecado de los hombres. Hasta ahí. Usted tiene una pregunta, porque la veo ahí inquieta. A ver, diga. No, esto de Romanos, que Dios sujetó a todos en desobediencia, tiene que ver con endurecer a la persona, como por ejemplo cuando Él endurece al faraón. Vamos a ver específicamente. Tiene vasos para uso de deshonra. ¿Esto tiene que ver con eso? Tiene que ver también, pero esto se trata no solo de algunos individuos, sino de todos. Todos nosotros incluso estamos bajo desobediencia y de nosotros se tiene misericordia, se ha tenido misericordia. Nosotros vamos a hablar específicamente del caso de Faraón, con el mismo verso y todo, en el párrafo 6, que trata sobre la relación de Dios y el pecado de los impíos. Y vamos a ver específicamente detalles sobre ese texto. Ahora, los autores de la confesión no solamente hablan de aquello que resalta la declaración de que Dios gobierna aún sobre el pecado, que resalta la sabiduría, el poder de Dios, ahora, y la bondad de Dios. También ellos hablan de la extensión del gobierno de Dios sobre el pecado. La extensión, hasta dónde se extiende este gobierno. Dice, hasta el punto, o hasta dónde se extiende el gobierno de Dios. Dice, hasta el punto, dicen los autores de la confesión, que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas. El gobierno de Dios, ese consejo determinante, dicen los autores de la confesión de fe, ¿lo ven aquí? Ese consejo determinante de Dios se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas. Nosotros debemos entender, hermanos, como bien dice en el pasaje de Romanos, que es Dios quien sujetó a todos en desobediencia. Nosotros no podemos llegar a donde está alguien que nos pregunte, bueno, si Dios gobierna todo, ¿por qué Dios permitió
el primer pecado y todos los pecados, ¿por qué Dios permite que hayan tantas acciones malas? ¿Por qué permite que los hombres hagan tantas cosas malas? O que haya injusticia aquí, injusticia allá. Nosotros no podemos decir para ayudar a Dios hace mucho. No, Dios no se mete en eso. Dios permite eso, pero Él no gobierna eso. Nosotros estamos siendo mentirosos o no estamos siendo consecuentes con la verdad revelada en las Escrituras si contestamos de esa manera. No, Dios gobierna todas las acciones. El gobierno de Dios se extiende desde la primera caída a todas, hermanos, todas las acciones pecaminosas de los hombres. Dios las gobierna. Vamos a ver después, más adelante, cómo las gobierna. O el cómo las gobierna que nosotros podemos ver. Hasta donde nosotros podemos ver. Pero todas las acciones pecaminosas. Hoy vi una frase de Sproul interesantísima. Usted sabe que hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué se hacen esta pregunta? ¿Por qué le suceden cosas malas a las buenas personas? ¿No ha escuchado eso? ¿Por qué le suceden cosas malas a las buenas personas? Sproul, un teólogo presbiteriano recientemente fallecido, excelente hermano, escritor de varios libros, la mayoría de ellos muy recomendables, contestó: eso le sucedió a una sola persona y él se ofreció voluntariamente. Exacto, nadie es bueno. ¿Por qué le suceden cosas malas a las buenas personas? Él contestó: eso sucedió a una sola persona y él se ofreció voluntariamente para que le sucediera esas cosas. No hay buenas personas. No le suceden cosas malas a buenas personas porque no hay buenas personas. No hay bueno ni a uno, eso lo dice la Escritura. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Mire cómo la Escritura habla del hombre, para que usted vea que merece todas las cosas malas que le pasan y muchos más. Ahora, quizás me aparte por esa vía un poco de nuestra clase, pero déjenme decirles o reafirmar para conectarnos otra vez con el hilo de la clase. Dios, la extensión del gobierno de Dios alcanza la primera caída, o sea, todas las acciones pecaminosas, la primera caída y todas las demás. Todas y cada una de ellas. Si usted tiene alguna en la mente, pero ¿cómo Dios permitió que pasara esto? Tal injusticia, tal asesinato, tal o tales. Sí, Dios gobierna sobre ellos. Dios ha tenido control minucioso de todos ellos y los gobierna todos ellos de una manera sabia, poderosa y buena. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender eso? Bueno, realmente no podemos entender todos los detalles, pero hay pasajes de la Escritura que nos dan cierta luz para entender. Como por ejemplo, vamos al ejemplo clásico, a ese que sí es una acción mala a un hombre bueno, a Cristo. Vamos allá y vamos a ver el verso que hemos visto durante todo el capítulo 3, que tiene mucho que ver con este capítulo y varias veces quizás lo hemos visto en este capítulo estudiando. Entonces es Hechos 2.23. ¿Qué dice Hechos 2.23? Que ya deberíamos sabernos de memoria. A este, hablando de Cristo, está hablando el apóstol Pedro, predicando, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y cuando tiene delante a un grupo de judíos o prosélitos que estaban adorando el día de Pentecostés, él los acusa, les hace ver sus propios pecados a ese auditorio, le dice a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. ¿Por quién fue entregado Cristo? Por Dios. ¿Por quién fue entregado? Bueno, clarito. Dice, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Pero, ¿quién lo prendió? ¿Quién lo mató?
¿quién lo crucificó? Bueno, en el texto dice, prendisteis toda aquella congregación que estuvo de acuerdo diciendo, crucifícale, crucifícale, denos a Barrabás. ¿A quién les doy? ¿A Barrabás o a Jesús llamado Cristo? ¡Barrabás! Preferimos a un ladrón, a ese que se dice que es Dios y que es muy bueno, demasiado bueno para que esté entre nosotros. ¿Quién lo crucificó? ¿Quién lo mató? Ustedes. Les digo, Pedro, ustedes mataron, ustedes crucificaron a Jesús. Ustedes lo hicieron. Ahora, ¿qué le está diciendo Pedro? Implícitamente aquí. Eso que ustedes hicieron. Dios lo gobierna perfectamente. Ustedes no están aquí en un planeta que las cosas ocurren porque los pecados de ustedes antojizos hacen lo que quieran y Dios no tiene control. No. Dios tiene control. Amén. Pleno. Fíjense que eso que ustedes están haciendo, Dios es quien lo entregó. Dios lo tenía en su consejo antes determinado y anticipado. Dios gobierna todas las acciones. Usted piensa que si un hombre malo mata a otro hombre menos malo, vamos a decir, para el juicio de nosotros. Al juicio de nosotros hay hombres más malos que otros, ¿verdad? Y los hombres malos son los que matan a los menos malos. Vamos a hablar con propiedad y con verdad. Bueno, cuando eso pasa, ¿hay injusticia, sí o no? Sí, cuando los mata por una manera, o sea, violando la ley de Dios en contra, porque se está defendiendo, porque quiere ensañarse, porque lo odia, porque no ejerciendo la función de un soldado defendiendo su país, o de un policía combatiendo a un ladrón o a un asesino, no por la ley que se le ejecuta la pena de muerte a una persona porque mató a otros. No, eso no es asesinato, pero cuando es por algo que yo siento en contra de la persona y lo mato, bien, tú violaste la ley, eres injusto, Dios tiene control de ese pecado. Sí, Dios tiene control de ese pecado. ¿Hay injusticia aquí? Sí, pero déjenme decirle algo. No, aquí no hay más injusticia que la que se cometió con Cristo. Allí sí era un hombre bueno, siendo acusado, maltratado y matado por hombres malos. Allí sí había pecado. Eso sí es un gran pecado. Sin embargo, ¿estaba la mano de Dios ahí? Sí. La injusticia más grande de la historia. Sí estaba la mano de Dios ahí. Sí, nuevamente caemos en la pregunta que nos hizo Julito, que por cierto espero que hayan orado por él y que se esté favoreciendo el favor de Dios con él en su recuperación. Se operó de hernia recientemente, pero Julito no me preguntó delante de ustedes porque tenía temor de que yo le contestara o que cayera en un bache aquí a la hora de contestar, ¿no? Como que haría, que diría una persona, una muchacha violada a los 12 años. Eso alaba a Dios, glorifica a Dios. Se puede ver el gobierno de Dios sobre el pecado, ¿sí? Este acto es más injusto, más pecaminoso que el que hayan violado a una muchacha de 12 años. ¿Sí? El único hombre perfecto. Yo sé que usted si dice, no, pero depende. Ese acto es más injusto si no es mi hija. Sí, yo sé. Cuando le duele a usted ve el acto más terrible, ¿no? Porque es a usted el que le duele. Ahora déjenme decir, este es más terrible, aunque le duela más a usted aquel, este es más terrible. Este sí es un hombre bueno. Este sí no merece eso. Este sí no merece lo que le hicieron. Todo fue falso. Por eso, una hora. Cuando una mujer es violada, después, o una muchacha es violada, o un niño,
después aparecen muchos sentimientos encontrados. Muchos sentimientos encontrados. Una de las cosas que pasa es que se acusa, una de las cosas que pasa sobre todo una mujer, es que ella se acusa a sí misma de que no hizo lo suficiente para defenderse. ¿Y usted sabe por qué? Porque hay una mezcla de pecado. Y con el tiempo ella hasta llega a pensar que a lo mejor lo disfrutó algo. Y por eso no gritó, por eso no se defendió. Porque hay una mezcla de pecado en la mujer. Pero no hay mezcla de pecado en Cristo. No hay confusión. No hay un trauma aquí de que si yo soy culpable también o no. Aquí es un inocente, totalmente inocente, juzgado de manera injusta por sus verdugos, crucificado. Ahora, hermano, los autores de la confesión también tratan con los agentes que Dios gobierna. Ellos dicen así clarito, dice tanto de los ángeles como de los hombres. O sea, las versiones pecaminosas, por supuesto, son de los ángeles y de los hombres, que son los agentes libres que hay en la creación. Si alguno está buscando otros agentes libres por ahí, algunos que creen en que hay extraterrestres y eso, bueno, déjame decir, la escritura no habla de extraterrestres, si tiene alguna duda sobre eso. Hay dos agentes libres en la creación, los ángeles y los hombres. Gobierna aún sobre los ángeles, Dios sí, y sobre los hombres, todos sí, Dios gobierna sobre todos. Les traigo un pasaje que los autores nos recomiendan mirar. Vamos a mirar a 2 Samuel 24:1 y lo vamos a comparar con otro pasaje que es 1 de Crónicas 21:1. Entonces vamos a tener esos dos versos muy importantes. Mira, es muy importante que todo cristiano conozca estos dos textos. Son de esos pasajes que son necesarios conocer para tú conocer quién es Dios, cómo actúa con el pecado, qué control tiene también sobre su creación, ángeles, hombres. 2 Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Está ahí conmigo? ¿Usted sabe lo que pasó después del censo? 70,000 murieron por el pecado. Miren, lo que estaba detrás del censo era un poco de orgullo de parte de David, de contar aquellos. Un censo no es más que contar cuántos soldados, cuántos hombres jóvenes tenemos listos para la guerra. David, después que Dios le había dado tantas victorias, se puso a contar su ejército, como si dependiera de su ejército la victoria. Y ese pecado de David, Dios lo castigó con un juicio contra toda la nación. Aquello provocó, por supuesto, orgullo nacional. Contando toda la gente de guerra y haciendo una exhibición del poder militar. Bueno, Dios trajo una plaga, mortandad contra Israel y murieron miles, cientos de miles de personas. 70,000. Bueno, para no ser más larga la historia, lo importante es que este texto dice que ese pecado de David vino de parte de ¿quién? Sí, hermano, no sean tímidos, no sean tímidos. Miren lo que dice la escritura, y la escritura es verdad. Dice la escritura: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Si Dios incita a alguien, ese alguien no lo va a hacer lo que le incite de Dios. ¿Sí o no? Así es. E incitó a David contra ellos, contra la nación, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y después vino la ira de Dios y mató a muchos en la ciudad, en la nación. Ahora, escuche bien. 1 de Crónicas, capítulo 21. La otra versión. Y en el mismo verso 1 nos va a hacer la misma historia. Escuche, la misma historia. Estos son pasajes paralelos en las escrituras,
donde se habla de la misma historia, sobre todo en estos pasajes que son narrativos, que nos están narrando lo que ocurrió en la historia de Israel. Y el cronista, en su capítulo 21, nos hace la misma historia, inspirado por el mismo Espíritu Santo. O sea, segundo de Samuel 24 es verdad, esta es mentira. O este es verdad y aquel es mentira. No, los dos son verdad. Amén. Eso usted lo ve también en los evangelios. Usted no ha leído los 4 evangelios. Si no lo ha leído, por favor, la Biblia es para leerla. Cuando usted lee los 4 evangelios, usted se va a encontrar con aparentes contradicciones. Oye, aquí Lucas dijo tal cosa y Mateo dice otra cosa. Parece que eso no fue así, que fue así. Bueno, ¿por quién te vas a ir? ¿Por Lucas o por Mateo? No, por favor, los dos son inspirados por el Espíritu Santo. Los dos están dando la versión que Dios les permitió ver de la historia y que ellos narraron a conciencia de que fue lo que ocurrió, y lo que tenemos que hacer es enriquecer el relato de uno con el relato de otro. No quitar el relato de uno porque tiene contradicción con el otro. No, no hay contradicción. Nosotros tenemos que ver que hay expectativas distintas del mismo suceso, y que Dios inspiró y que a Dios le plugo que ambas versiones de mirando el suceso estuvieran para nosotros, porque nos hacen bien ambas. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces, primero de Crónicas 21:1 también es inspirada por Dios, haciéndonos la misma historia. Pero miren cómo lo dice. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bien, hermano, nuevamente les digo, ambas porciones de la escritura son ciertas. Yo les pregunto, ¿quién le provocó la muerte a los hijos de Job? ¿Dios o Satanás? Dios es la causa primera de todas las cosas. No hace falta que segundo de Samuel diga que es Dios para nosotros saber que es Dios, porque Él es la causa primera. Simplemente el cronista está hablando de la causa directa, el medio que Dios usó, porque quien se prestó para eso fue Satanás. Aunque la ira de Dios estaba sobre Israel por el pecado de Israel, pero quien se prestó, ¡hey! Hay que hacerle daño a Israel. Cuenta conmigo, que yo me presto solito y quiero hacerlo. Disculpen mi manera de expresar cómo Satanás diría, pero estoy seguro que así o con un poco de más maldad. Pero él fue la causa directa, el medio que incitó a David a ello. Sin embargo, Dios es la causa primera. Ahora, note conmigo que aquí está uno de los ángeles que se rebelaron contra Dios, se volvieron contra Dios, Satanás, siendo gobernado por Dios, porque Satanás podía hacer eso porque Dios estaba airado contra Israel. Y note conmigo que Dios gobierna aún las acciones de David pecaminosas, y que es un hombre, pero también de los ángeles. Dios tiene gobierno sobre hombres y ángeles. Por eso los autores de la confesión hacen esa declaración. Mucho se pudiera cortar en la tela de esos pasajes, pero vamos a dejarlo ahí nada más. Vamos a ver que también los autores de la confesión nos hablan de la manera de gobernar sobre el pecado. Por favor, la manera de gobernar sobre el pecado, y eso nos debe interesar mucho. Miren, los autores de la confesión dicen, las cuales sapientísima y poderosamente limita, gobierna, etc. Miren, vaya conmigo, usted está ahí después del paréntesis. Después del paréntesis, hablando de los ángeles y los hombres, está hablando, baja un poquito, de las acciones pecaminosas. Dios gobierna también las acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Hablando de esas acciones pecaminosas, dice, las cuales, esas acciones pecaminosas,
porque aquí lo que hay es un paréntesis, y aquí digo de los ángeles y los hombres, las cuales, esas acciones pecaminosas, sapientísima y poderosamente limita. Esas acciones pecaminosas, Dios las gobierna de tal manera que Él las limita. Miren, hermano, si nosotros no creyéramos eso, déjame decir, intuitivamente, deberíamos estar horrorizados en el mundo. O creemos eso, o creemos lo que realmente muchos creemos, que las personas son buenas. ¿Usted sabe? La creencia natural del ser humano es que el ser humano es bueno, pero que hace algunas acciones malas. Lo que dice la Biblia es que el hombre es malo y que hace algunas acciones, miren, buenas. Y lo que dice la Biblia también es que el hombre en sus pecados, Dios los limita. Dios gobierna los pecados limitando los pecados de los hombres. Y de aquí se pudiera hablar mucho. Voy a poner solo algunos textos como ejemplo, pero déjenme decir que se puede dar toda una enseñanza de meses sobre cómo Dios limita los pecados de los hombres y cuántos medios Dios usa para limitar los pecados de los hombres, para que los hombres no sean más malos de lo que son, para que no lleguen a hacer todo lo malo que pudieran hacer, todo lo malo que pudieran hacer. No, pero nosotros tenemos que saber que una de las maneras, una de las maneras que Dios usa para gobernar sobre el pecado, Dios es limitando el pecado de los hombres. Vamos a ver un texto clásico de ello. Vamos a ver Segundo de Reyes, capítulo 19, verso 28. Nuevamente digo, lo he dicho muchas veces, pero Segundo de Reyes 19, 28, el texto está ahí en la confesión. Ese texto es uno clásico, pero podemos ver mucho en la escritura, ¿ya? Dice así: por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Miren, bueno, Senaquerib en este caso. Miren lo que sucede aquí, hermano. Dios está hablando por medio de un profeta. Dios le está hablando a un rey, el rey de Siria, en este caso Senaquerib, porque venía a conquistar el reinado de Judá y él creía que venían sus fuerzas y que él iba a hacer lo que él quisiera y hablando mal de Dios y diciéndole al rey de Israel, en este caso Ezequías, diciéndole: ¿tú piensas que tu Dios te va a librar? Ningún Dios de ninguna nación ha podido enfrentarme. ¿El Dios tuyo tú piensas que me va a librar? Bien, miren lo que le dice Dios a Senaquerib: por cuanto te has airado contra mí, contra Dios, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré, ¿qué cosa? ¿Usted se imagina a alguien con un garfio en la nariz? Agarrado por... ¿Tú vas a caminar? Después que alguien te ponga un garfio en la nariz para mantenerte. Es clarito la ilustración, ¿verdad? Dice: y mi freno en tus labios, para que no hables más tampoco, y te haré volver. Y el freno de los labios que tenían en la mente ellos es lo que se le pone a los caballos. Como tú le haces así a un caballo, tú lo haces así, enseguida así, dobla para acá porque le está infringiendo daño ahí. Ese es el freno que ellos tenían en la mano. No se imaginen que freno de pastilla ni nada de eso. Nosotros tenemos la bicicleta. Nosotros no tenemos otra experiencia de freno. Entonces, y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Iba a hacer mucho daño. Senaquerib tenía en la mente hacer mucho daño, ¿sí o no? ¿Tenía el poder para hacer el daño, sí o no? Sí. Y todo eso era muy pecaminoso. Sin embargo, ¿quién lo limitó? ¿Quién le puso el garfio en la nariz? Porque de hecho, les aseguro, 185,000 personas mató Dios del ejército de Senaquerib en una noche. Para que se aconsejara y regresara.
y regresó por el mismo camino. Y luego sus hijos lo mataron a él. Entonces, hermanos, les digo, este es solo un ejemplo. ¿Limita a Dios el pecado de los hombres, sí o no? Lo limita, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, si no, les aseguro que fuera mucho mayor el pecado de los hombres. Se los aseguro. Porque la Escritura lo asegura. La Escritura dice cuán malo es un hombre, cuántas cosas malas pudiera hacer. Ahora, Él no solo limita. Los autores de la confesión dicen que además de limitar, también ordena y gobierna de múltiples maneras, y dice para sus santísimos fines. Él lo gobierna, Él los controla para múltiples fines, y dice que también que eso lo hace de manera santa y poderosa, ¿sabe? Que no había resaltado eso. Yo quiero que usted y yo vayamos a un texto también que conocemos, y es Génesis 50:20. José. Son textos que conocemos, pero son textos que no meditamos con frecuencia, no tenemos en cuenta a la hora de dar una respuesta bíblica correcta a las personas. Isaías es el texto que vamos a ver después, pero Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tenemos delante la historia de José, ¿verdad? Espero que todos estén familiarizados con ella. Y José ahora está delante de sus hermanos, que lo habían primero habían tenido celo de él, querían matarlo, un hermano matar a otro. Pero además simplemente porque el padre tenía ciertas preferencias, por eso que él quiere matar a tu hermano. Y dijeron, bueno, vamos a venderlo como esclavo, y ya él morirá por ahí. Que no seamos nosotros los que lo matemos, que sea por ahí las consecuencias de ser esclavo, lo que lo maten. Casi que lo mataron. Para ellos, la acción era parecida. Ahora, ellos pensaron mal contra él. Ellos estaban pecando. Un pecado horrible. Horrible. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? ¿Gobierna el pecado Dios? ¿Tienen razón los autores de la confesión cuando él dice que él ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines? Porque con eso, ¿qué logró Dios? Que José llegara a Egipto, y que Egipto, que era la nación más poderosa que había en el mundo en esa época, contara con un consejo sabio de José, y que así muchas personas fueron preservadas. Y para hablar más que de José, hay que hablar del tipo que José está representando, que es Cristo, que vino a nosotros, a Egipto, y nos ha salvado. Amén. Hermanos, Dios gobierna el pecado de los hombres. Los encamina de tal manera, los gobierna de tal manera con propósitos, con fines santos, que nosotros una vez más tenemos que ir arriba y decir, maravillarnos de su poder, de su sabiduría inescrutable. Sí. Isaías pudiera casi terminar, o debería casi terminar ya, pero les quiero leer el pasaje de Isaías que leímos o que estudiamos. Ahora por eso lo voy a leer nada más. Estudiamos el domingo pasado Isaías 10, versos 5 al 7 y el 12. Se lo voy a leer nada más. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Recuerden, Asiria siendo enviado a Israel, ¿verdad? Para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y dice la Escritura, aunque él no lo pensará así,
ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿Verdad? Hermanos, miren aquí Dios gobernando también para los propósitos y fines santísimos el pecado de los hombres. Una nación se levanta en pecado contra Dios, Dios levanta a otra nación para justiciarla. Aunque esta, cuando va a ir a justiciar a esta, piensa, yo lo voy a hacer con mi poder y voy a acabar con ellos. Está pensando en hacer pecado. Sin embargo, es Dios quien está levantando esa vara, ese báculo para justiciar. Eso es lo que enseña la Biblia. Instrumento de rey. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, también la Biblia enseña que Dios es justo y castiga el pecado. Porque después, en el versículo 12 de ese mismo capítulo, dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra, por fin, ¿quién fue el que ajustició o el que fue a Israel, a Siria? No fue Israel y dijo: yo voy a acabar y voy a destrozar y voy a hacer. Sin embargo, dice el Señor: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra, A través de Siria. Usando a Siria. a través de Siria, A Siria, sí. el medio, la causa primaria es Dios. El Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, para que no nos quede duda. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Con el otro imperio, que viene atrás. Dios gobierna con propósitos santísimos todos los pecados de los hombres. Todos. Y, hermano, este párrafo termina con una aclaración muy pertinente. Este párrafo termina con una aclaración muy pertinente y nosotros vamos a terminar también con esa aclaración. Dicen los autores de la confesión: sin embargo, aunque Dios gobierna los pecados, todas las acciones pecaminosas de los hombres y de los ángeles, sin embargo, de tal modo Él gobierna, Él controla, Él limita, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas. Ajá. La pecaminosidad de esas acciones solo proviene de las criaturas. Para que seas tenido por justo en tu juicio. La pecaminosidad solo de las criaturas. Pudiéramos razonar con todos los textos que hayamos visto. El consejo contra Jesús, ¿de quién fue? De Dios. Dios determinado. La acción pecaminosa, ¿de quién? De los hombres. De los hombres. No de Dios. La ira de Dios se levantó contra Israel por el pecado de Israel. Dice segundo de Samuel, incitó a David. Pero realmente, ¿quién fue el que incitó a David Satanás. a hacer el mal? Satanás. Una. Esa fue la causa directa, el medio. La acción pecaminosa la ponen las criaturas. Nunca Dios. ¿Por qué? Porque va en contra de su Dios naturaleza. no puede ser tentado por el mal. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Santiago capítulo 1 versículos 13 y 14. Y voy a leer también el verso 17 porque también nos habla de esa verdad. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. No te estaba tentado con... Él tentó a Satanás a hacer lo que hizo con... No, lo hizo... No, para nada. Satanás todo el tiempo quería destruir a Israel. Todo el tiempo. Lo hizo todavía lo que... Sino que cada uno es tentado, y aquí está hablando evidentemente de los hombres, de nosotros, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ese sí desciende de dónde? De lo alto. De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él es siempre Padre de luces. Si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, si hay algo perfecto, eso sí desciende de Dios, pero no el mal. No el mal. Él gobierna el pecado, pero no es quien incita a acciones pecaminosas. Las acciones pecaminosas son llevadas por los hombres. Dios las limita, las gobierna, las controla con propósitos, con fines santos. Nunca estas acciones proceden de Dios.
porque su naturaleza, hermano, es totalmente contraria a todo lo que es pecado, a todo lo que es injusticia. Los autores de la confesión terminan diciendo así: no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Hermano, después de mirar a las Escrituras y este resumen doctrinal, que es en este caso la Confesión de Fe de Londres, 1689, hablándonos la confesión del gobierno de Dios sobre su creación, tan perfecto ese gobierno de Dios, que aún los pecados de las criaturas libres son perfectamente incluidos en ese gobierno. Nosotros tenemos que quedarnos boquiabiertos por eso. No nos queda otra que concluir lo mismo que los autores del documento: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su gobierno de la creación, su gobierno del universo, en su providencia. Debemos, hermanos, por lo tanto, estar completamente seguros que Dios gobierna aún los pecados de los agentes libres, aunque de tal manera que la acción pecaminosa es hecha por sus criaturas y Él es en ninguna medida, Él no es autor del pecado. Nosotros tenemos que entender esta verdad y glorificar a Dios por esa verdad. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.